Saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a hablar de las repercusiones de la movilización ciudadana que hubo a favor de las reformas del gobierno de Gustavo Petro en la República de Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes 10 tesis que he sacado no solamente del discurso de Gustavo Petro, sino también de algunas proclamas, de algunos carteles, de algunas ideas que se han compartido en las diferentes movilizaciones en nuestro país. Inicialmente, quiero hablar del discurso de 1 hora y media más o menos de duración que compartió Petro para las personas que lo acompañaron en la llamada Plaza de Armas, y con plaza llena Petro dio una conferencia que tiene 10 elementos que quiero que profundicemos y que hagamos una mirada crítica, porque este proyecto es una invitación a lo mismo que dijo Petro al final de su alocución, que hay que ser una ciudadanía crítica en movimiento y siempre independiente del gobierno de turno, incluyendo el mismo gobierno de él. Esto no es muy usual que lo diga un presidente y por eso lo quiero destacar. Y así no lo diga Petro, igual ese es un ideal de la Universidad Nómada, de tratar de debatir las ideas de manera razonable. Como ustedes saben, acá nunca hemos dicho que Gustavo Petro es un mesías, un salvador. Hemos dicho que tiene un plan nacional de desarrollo interesante, con algunos reparos, y que cuando él era candidato a la presidencia, votamos por su plan de gobierno, pero eso no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo con él o que siempre vamos a votar por el que diga Petro o que vamos a compartir todas las ideas del progresismo. No se trata de eso, no se trata de mesías ni de salvadores, sino de ser autocríticos, ser sensatos. Ustedes saben que cuando hemos tenido que criticar a funcionarios del gobierno de Petro, los hemos criticado, como criticamos en su momento a Irene Vélez, a Mauricio Lescano, el nombramiento de Juan Manuel Corso, el escándalo de Alex Flores, absolutamente todos los errores que ha cometido cualquier funcionario, bien sea del gobierno de Petro o del partido de gobierno de Petro. Aquí lo hemos dicho y seguiremos en esa tónica, porque no se trata de construir una secta de adoración por Petro, se trata de construir pensamiento crítico y, como decimos acá, una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Y para eso es importante que nos hagamos una primera pregunta. ¿Qué es el gobierno del cambio? ¿Y cómo queremos lograr ese cambio? Para que sean dos preguntas en una. Esa es la primera tesis que quiero que respondamos hoy. Yo les voy a dar mi opinión, respetando otros criterios. Tampoco soy dueño de la verdad absoluta. No me creo
el único con autoridad intelectual para opinar del tema. Respeto la gente que piensa distinto, pero voy a darles mi percepción. Para mí, el gobierno del cambio es aquel que lo demuestra con hechos, no con palabras bonitas. Y acá quiero hacerle una pequeña crítica al gobierno de Petro, no tanto a Petro, al gobierno de Petro. Se prometió una reestructuración de la Policía Nacional de Colombia que implicaba un desmonte y un cambio en el SMAT. Es decir, que no se llamara más SMAT, sino que fuera una unidad de acompañamiento y diálogo a las manifestaciones públicas en el país. Y esto yo no lo he visto. Entonces quiero empezar por ahí, en que así como no me gustó el nombramiento del conservador Juan Manuel Corso en la Embajada de Paraguay, por razones que ya expuse en otra sesión, no me gustó el nombramiento de Mauricio Liscano, no me gustó tampoco el escándalo de Alex Flores, algunos errores de Irene Vélez, tampoco me ha gustado que siga existiendo el SMAT con esas tareas y con ese nombre. Y no solamente es cambiarle el nombre al SMAT, es cambiarle sus acciones, su filosofía, su forma de abordar la manifestación pública y, si se quiere, los disturbios. Y yo empecé a dudar mucho de esa promesa de campaña cuando Sanabria, el director de la Policía Nacional, dijo que no, que había que seguir tirando gases lacrimógenos, que por unos protocolos de Naciones Unidas. Entonces ahí es cuando uno debe criticar al gobierno que uno mismo eligió. Segunda crítica, ayer la dije en la clase de Pensar la Historia. No más idolatría por Simón Bolívar. Simón Bolívar era un dictador. No sé si decirle genocida porque puede llegar a ser anacrónico el término y no quiero caer en anacronismos, pero Simón Bolívar tuvo comportamientos de dictador antes, durante y después de la supuesta independencia. Digo supuesta porque hubo independencia de España, pero para depender de la corona británica, como lo expusimos ayer y en otras ocasiones. Entonces, cuando yo me pregunto cuál es el gobierno del cambio, lo primero que digo es, no va a cambiarlo todo, no puede cambiarlo todo, pero que por lo menos trate de cambiar lo que prometió en campaña, que trate de reestructurar el SMAT, cambiarle de nombre, y no solo cambiarle de nombre, sino también que en la práctica, que en la realidad se vea que no le volvía a sacar ojos a la gente, que no volvía a violar mujeres, que no volvía a matar a personas que protestan como Dylan. Y eso para mí es un gobierno del cambio. El gobierno del cambio no solamente es el que habla bonito, el gobierno del cambio es el que hace. Y este gobierno ha hecho muchas cosas buenas, aquí las hemos dicho también. Y entre esas cosas buenas, llevan 4 reformas, que hoy vamos a hablar de esas 4 reformas. La reforma tributaria que fue aprobada, que para esa reforma tributaria tuvimos que tragarnos algunos sapos, es normal, no todo es perfecto. No se aprobó por el dinero que queríamos, ni por el dinero que quería Petro, ni por el dinero que querían los funcionarios del gobierno de Petro, ni por el dinero que queríamos muchos de los votantes, pero se aprobó una reforma tributaria que el uribismo y el sector antipetro no querían ni siquiera que se hiciera, creían que estaba muy bien así. Y aparte de esa reforma tributaria, se está empezando a adelantar la reforma agraria, en la que también participa un uribista como Laforí, el esposo de la opositora María Fernanda Cabal. Y hoy Petro nos habló de 3 reformas que se están radicando, que implica la transformación de 2 leyes. Y ahorita también tengo una crítica ahí. Bueno, yo estoy de acuerdo con la reforma pensional, estoy de acuerdo con la reforma laboral y estoy de acuerdo con la reforma a la salud. Y me parece muy bien que se modifique la ley 50, que se modifique la ley 100. Pero ¿qué pasa con la ley 30
que es la que rige la educación superior, que también hay que cambiarla, y que Petro, cuando era candidato en Twitter, sugirió que había que cambiarla. La reforma educativa hay que hacerla también, porque la reforma educativa es independiente de las otras reformas. Si bien en la reforma laboral puede haber algo que compete a la educación, pero en el pago, por ejemplo, de docentes, pero hay que hacer una reforma educativa, sobre todo a la educación superior. Y eso se hace reformando la Ley 30, por el eterno problema que les he dicho yo acá, de docentes de cátedra que no tienen un contrato digno. Petro criticó mucho el contrato de 3 meses en su alocución, de acuerdo, pero así como critica el contrato de 3 meses en el sector de la salud, también uno espera que critique y que tumbe esos artículos de la Ley 30 que permitan modificar el contrato laboral de docentes de cátedra en todas las universidades del Estado. No digo que en todas las universidades del país, pero que por lo menos en todas las universidades del Estado se le pueda pagar más dignamente al personal docente. Y por último, ya para pasar a la segunda tesis, un gobierno del cambio es aquel que muestra resultados. Y en los 6 meses que lleva Petro, ha mostrado algunos resultados, pero quedan 3 años y medio para que muestre otros resultados. Yo no voy a ser tan precoz de pedirle al gobierno de Petro que cambie 1000 cosas en 6 meses, no. O que arregle cosas que el uribismo dañó 20 años, no. Hay que pedirle a Petro también cosas razonables. Y hay que entender que no todo depende de Petro, que no todo depende del gobierno de Petro, que también somos ciudadanías libres que podemos ayudar en ese cambio. ¿Y cómo podemos ayudar en ese cambio? Con el mero comportamiento. Si nos seguimos insultando en redes sociales, si nos seguimos amenazando de muerte, amenazando de golpiza, usando falacias ad hominem, así tampoco vamos a cooperar al cambio como las ciudadanías libres que somos. Segunda tesis. Petro siempre en sus discursos habla del cambio climático. Y acá no tengo muchos reparos. El cambio climático es algo demostrado científicamente, más allá de que existe un sector negacionista del cambio climático, pero Colombia quiere cambios en su mayoría, al menos la Colombia votante quiere cambios, y el cambio climático es un fenómeno para no subestimar, que tiene que ver con la sostenibilidad, con el tema ambiental. Y claramente, en esta segunda tesis no tengo muchos reparos para Petro, porque entiendo que para él es muy importante el tema, y no solo para él, para el gobierno, para el país y para la humanidad. Es un tema importantísimo, porque de eso depende el futuro de la humanidad. Entonces, esa segunda tesis pues no necesita mucho análisis ni muchos argumentos, porque yo por lo menos estoy de acuerdo. Ya llegará el momento que invite un panelista que sea negacionista del cambio climático. Por ejemplo, en Facebook hubo un señor que me dijo que el cambio climático no existía, que era un chantaje, que era algo pseudocientífico. Y yo lo invité a ser panelista y el señor se perdió del mapa. Ojalá me esté viendo, ojalá me vea algún día y me acepte el debate y que me demuestre aquí con hechos, con argumentos, con teorías, con ciencia, por qué el cambio climático es un chantaje y por qué el cambio climático no existe. Pero yo sí creo que el cambio climático existe. Yo creo en la ciencia que dice que el cambio climático existe, así que ahí no tengo mucho que discutir en esa segunda tesis que planteó Petro. Un saludo muy especial para toda la gente que ya se está conectando, en especial para el amigo Luis Adolfo Vélez Durango, qué bueno que esté por aquí. Tercera tesis, y acá sí me quiero detener un poquito más, porque esta tesis
la vengo discutiendo desde que yo estudiaba economía y la sigo discutiendo. ¿Qué carajos es el neoliberalismo? Uno desde la lingüística podría definir el concepto, pues, de manera vaga, sí. Uno podría definir el concepto desde la lingüística, decir que neo es nuevo y que ismo es doctrina, entonces que es la doctrina del nuevo liberalismo, pero es algo que va mucho más allá y por eso quiero que lo debatamos. Es una teoría económica que fue desarrollada en la década de los 30 del siglo XX. Pero cuando Petro y mucha gente del progresismo y otra gente que es de la llamada izquierda habla de neoliberalismo, dice otra cosa diferente. Por eso Petro dijo algo muy sensato en su conferencia, en su alocución. Petro dijo lo que entendemos por neoliberalismo. O sea, él no estaba hablando de lo que es el neoliberalismo semánticamente y lo que nadie puede refutar desde la academia. O sea, él estaba hablando de lo que es el neoliberalismo como lo entendemos hace 30 años. ¿Y cómo lo entendemos? Como un corporativismo que constituye una alianza macabra entre gobiernos y una economía privatizadora que beneficia a unos pocos. O sea, así entendemos el neoliberalismo, pero eso no es el neoliberalismo. Pero en la pragmática tenemos que aprender que una cosa es lo que significa la palabra y otra cosa es el uso que hacemos de ella. Bueno, yo como lingüista le creo más al uso que al significado de la palabra. Me gusta más la pragmática que la semántica. Entonces, así fue como yo entendí el concepto de neoliberalismo en el discurso de Gustavo Petro, como lo entendemos hace 30 años. No lo que realmente significaba la palabra. Les pongo otro ejemplo. Cuando se habla, por ejemplo, del feminismo radical, la pragmática llama feminismo radical al de cuarta ola, al que habla de la cultura queer, al que habla de la gran cantidad de géneros, al que habla mucho de la transfobia, de las nuevas masculinidades no hegemónicas, pero técnica y semánticamente el feminismo radical no es eso. El feminismo radical es un movimiento del siglo XX que está ubicado en la segunda ola, no en la cuarta. Pero cuando los que predican sus ataques a la supuesta ideología de género dicen feminismo radical, se refieren es a comportamientos hembristas que tienen algunas supuestas feministas en la cuarta ola. Entonces, yo estaba corrigiendo a alguien en una publicación que hizo Emanuel Danan, el actor influencer argentino que es antifeminista, conservador, cristiano. Y por eso, así como el concepto de feminismo radical se usa en los contextos con algo que es diferente a lo que inicialmente significaba, igual pasa con el concepto de neoliberalismo. Por ejemplo, también pasa con el concepto de necio. Necio es alguien lento para pensar, pero tonto. O sea, necio es alguien tonto y lento para entender. Y cuando yo estaba chiquito, necio era alguien hiperactivo, alguien que era rápido, alguien que era disruptivo o alguien que rompía la norma. Ese era el necio, no era alguien lento, sino alguien rápido. Entonces, mire que la palabra necio se utiliza de otra forma, contraria a lo que inicialmente significaba. Igual pasa con la palabra pedante. En el diccionario de Sebastián de Covarrubias del siglo XVII, la palabra pedante significa profesor que le enseña a niños. Pero hoy día la gente utiliza pedante como un adjetivo despectivo que significa alguien soberbio,
alguien que habla de lo que no sabe o alguien que presume de su conocimiento. Entonces mire que las palabras se van envileciendo o van cambiando semánticamente. Entonces yo aquí no me voy a poner de purista a darle clases a Petro de cómo utilizar el concepto de neoliberalismo. Yo entiendo perfectamente desde la pragmática lo que quiere decir Gustavo Petro con neoliberalismo, y precisamente las tres reformas de las que vamos a hablar ahorita son las tres reformas que Petro considera que nos impuso el neoliberalismo hace 30 años con la ley 100 y con la ley 50, por ejemplo. La ley 30 también hace parte de ese paquete y esperemos que sea la próxima reformada. Bueno, espero que me disculpen porque ahorita vieron que me paré, que cogí un cargador. Lo que pasó fue que se me apagó el computador, y el computador yo lo utilizo para ver los comentarios de ustedes, porque aquí en el celular pasan muy rápido y con letra muy pequeñita. Entonces yo los comentarios de ustedes los veo en el computador. Entonces como se me apagó, entonces me quedé sin retorno, y por eso mismo me tocó pararme, me tocó coger el cargador, apagar el computador, volverlo a prender, pero ya mismo voy a leer los comentarios que ustedes han compartido, porque de eso se trata, de que conversemos estas 10 tesis. Apenas vamos en la tercera y son 10 que yo saqué del discurso de Petro en este día de movilización en Colombia. Este computador está bastante jodido porque se está bloqueando bastante, y por eso quiero meterme lo más rápido posible para poder ver sus comentarios, porque he visto que han llegado muchos comentarios pero no los he podido leer. Pero bueno, mientras que soluciona aquí el tema del retorno, voy a redondear la tesis número 3. Me encanta lo que dijo Petro, más allá de que utilice mal el concepto de neoliberalismo, me encanta. Yo lo llamaría de otra manera. Yo lo llamaría corporativismo. O sea, lo que Petro llama neoliberalismo, que yo también lo he llamado así en medio de mi ignorancia, yo lo llamo corporativismo. Es una doctrina corporativa entre gobiernos nefastos como el uribismo o como el gobierno de Pastrana de San Pedro de Gaviria, con empresas privadas para enriquecer a unos particulares a costas de la salud, del empleo, de la educación de la gente, creando leyes totalmente antipopulares y elitistas como la ley 100, la ley 50 y la ley 30. Así entiendo yo el corporativismo, que Petro lo llama neoliberalismo. Yo dejé de llamarlo neoliberalismo porque me salían unos señores llamados libertarios y me decían, no, usted no sabe de economía, el neoliberalismo es una escuela de los 30 del siglo XX, pero eso no tiene nada que ver con lo que hizo César Gaviria, ni Samper, ni Pastrana, ni Uribe, eso no tiene nada que ver. Entonces yo desde ahí empecé a hablar de corporativismo, y más cuando leí el trabajo de los sicarios económicos, en donde se ve perfectamente cómo el imperio de Estados Unidos utiliza el corporativismo para aumentar su poder. Entonces, así lo llamo yo, pero Petro y yo estamos hablando de lo mismo, así utilicemos conceptos muy diferentes. Bueno, por fin voy a recuperar la conexión con ustedes porque me hace mucha falta leer lo que ustedes están comentando para que pasemos a la cuarta tesis, porque seguramente lo que ustedes están diciendo tiene que ver mucho con estas tres primeras tesis. Bueno, esto aquí está terrible porque me está saliendo que no tengo conexión a internet en el computador. Eso está terrible. Increíble esto. Sino que fue que se cayó el internet en el computador, pero no se cayó en los celulares. Entonces por eso fue que también se me había apagado el sistema. Listo. Bueno, va a tocar leer los comentarios de ustedes desde este celular porque este computador está muerto literalmente. Voy a leer sus comentarios de acá mejor. Bueno, muchas gracias por la paciencia, porque
Yo sé que hoy el tema está muy interesante para que lo hablemos un rato. Voy a leer de acá los comentarios de ustedes, porque esa cáscara ya murió ahí. Y bueno, después veré cómo soluciono aquí este tema, porque esto sí me hace mucha falta para poder interactuar como debe ser. Voy a hacer aquí una cosita y empiezo de una a leer los comentarios de ustedes, porque veo que son varios y que son comentarios bastante interesantes. Bueno, pongamos aquí esto mientras tanto. Listo. Ya me voy a conectar desde acá para mirar sus comentarios y para que pasemos de una a la tesis número 4. Ya había leído el saludo del amigo Luis. Diego Loango, un saludo muy especial. Dice Diego, un solo dato. En agosto ya no hace viento, el cambio climático es una realidad. Muchas gracias, Diego, por compartir este dato. Dice Luis Adolfo, los libertarios dicen que es una falsedad porque el liberalismo nunca se ha aplicado. Puede ser porque el libre mercado es una farsa. Yo creo que en el curso de geopolítica lo hemos comprobado. Es una farsa definitivamente el tema del neoliberalismo. Y si el neoliberalismo es una farsa, pues el liberalismo también lo es. Es un buen debate. Judy Marcela, muy buenas noches, qué rico verte por aquí. Muchas gracias a ti por compartir el espacio. Luis Adolfo dice, ¿será la apropiación del gobierno por parte de las élites económicas la definición que trata de dar Petro? Sí, yo también lo veo así y por eso yo lo llamo corporativismo en vez de llamarlo neoliberalismo. Sí, estamos de acuerdo, yo también lo leo de esa manera. Joana Naranjo, muy buenas noches también para ti. Nos recomienda el video documental La doctrina del shock, Naomi Klein. Este documental ayuda a entender lo nefasto del neoliberalismo. Excelente recomendación, Joana. Qué rico tenerte por aquí. Y también Joana dice, además, las investigaciones sobre el cambio climático. Disfruté mucho el discurso de Petro, excelente clase. Yo creo que disfruté. Sí, yo también lo disfruté. Por eso me tardé para empezar la clase, porque lo estaba terminando de escuchar. Disfruté mucho el discurso de Petro, excelente clase. Necesitamos activar nuestro pensamiento crítico. Joana, a propósito de esa activación del pensamiento crítico, el próximo viernes es un día muy especial porque se cumplen 33 años sin nuestro querido maestro Estanislao Zuleta. Y por eso en este canal de la Universidad Nómada le haremos un homenaje a su memoria, porque el 3 de febrero le hicimos un pequeño homenaje por su natalicio, porque él nació un 3 de febrero y él lamentablemente falleció un 17 de febrero de 1990. Así que el próximo viernes cumpliremos 33 años, la edad de Cristo, sin el maestro Estanislao Zuleta, que no solamente tiene mi apellido y seguramente es mi padre putativo. Por ahí le decía yo a un señor charlando que yo era hijo de él y el señor se puso a hablar con Osvaldo y con Juan y con los hijos de él y con las hijas y entonces ya que yo era un impostor, pero yo lo dije charlando y también lo dije porque yo me siento hijo de él, porque defiendo muchas de sus tesis y me encanta tener esa coincidencia genética con el apellido y alguna genealogía debemos tener. Eso no es casualidad que uno tenga el mismo apellido de otra persona. Y vamos a hacerle un homenaje muy bonito el próximo viernes, durante todo el día, al maestro Estanislao Zuleta, gran promotor del pensamiento crítico en Colombia. Así que, Joana, espero que no te lo pierdas. Dice Joana que
invoqué el neoliberalismo y se jodió el computador o la computadora. Sí, la verdad que ese neoliberalismo me trajo fue como mala suerte. Por aquí me llega también un comentario de Jorge Esau Mesa. Dice, bueno Marlon, creo que eres Marlon, seguiré tu trabajo, pero debes prepararlo mejor sin tanta interrupción. Es bueno que exista más pedagogía para este gobierno, ya que tenemos los tradicionales desinformando. Bueno, no sé a qué Marlon se refiere. Pues en el proyecto hay un compañero de Buenaventura que se llama Marlon, pero no sé si se refiere a él. Y hoy han sucedido muchos accidentes, porque primero, saben ustedes que quedé incomunicado con ustedes como 10 minutos por culpa del computador y luego el celular me logró salvar un poquito, pero las interrupciones no son culpa mía. Supongo que se refiere a Marlon confundiéndolo con Wilmer, pues me han confundido con Wilmar, con Wilder, con Wilfer, con Wilson, pero bueno, es la primera vez que me confunden con Marlon. Mi nombre no es Marlon, sino que es Wilmer Alberto Zuleta López, y aprovecho para que se suscriban al canal de YouTube de Wilmer Alberto Zuleta López, porque ese es nuestro respaldo por si algún hacker de los que nos quiere tumbar el proyecto no logra robar el canal de la Universidad Nómada. Ese es nuestro único respaldo, Wilmer Alberto Zuleta López. Suscríbanse ahí, aprovechando que me confundió con Marlon. Cuarta tesis. Las tres reformas, que cada una es una tesis. Empecemos con la reforma pensional. Petro dice que hay que reformar la ley 100 de 1993, dice él, que entre otras cosas, él le tira pullas a los dos banqueros más ricos de Colombia, precisamente cuando habla de esta reforma pensional. Eso me llama mucho la atención. Y también tira pullas porque el dinero de las pensiones ha sido utilizado para enriquecimientos, para hacer puentes, que él también cuando era candidato a la presidencia había denunciado esta situación. Petro no se detuvo tanto en la reforma pensional, ni tampoco en la reforma laboral, que es la siguiente tesis, pero en la reforma a la salud se detuvo un gran rato, porque ese tema como que mueve demasiado el pensamiento de Gustavo Petro. Sobre el tema de la reforma pensional ya habíamos hablado en época de campaña. Recuerden ustedes que Fajardo trató de tergiversar la propuesta de reforma pensional de Gustavo Petro. Petro lo peinó, lo puso en su sitio, pero Sergio Fajardo no lo quiso aceptar. Pero Petro ha sido coherente, que hasta el mismísimo Álvaro Uribe Vélez ha reconocido que Petro ha sido coherente entre cosas que propuso y cosas que está haciendo ya como presidente. Y en ese sentido, la reforma pensional de Petro incluye un concepto muy importante, que Petro lo llama el bono pensional, que es una ayuda para personas de la tercera edad en Colombia que por X o Y razón no tengan pensión. Y ya sabemos que el sistema que defiende Petro en esta tesis es el de la mismísima UNESCO, el sistema pensional que también defiende el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que llaman un sistema de pilares. Y también en este canal pues hemos hablado ya muchas veces de eso, pero yo quiero resaltar tres cositas de esa tesis de la reforma pensional. Uno, el uribismo y los anti-Petro siguen manipulando. Siguen diciendo que Petro se va a robar el dinero de las pensiones, que el gobierno no tiene por qué usar el dinero de las pensiones, con esa doble moral, porque los fondos privados son los que están utilizando el dinero de las pensiones y eso está más que demostrado. Y hay un segundo elemento
que es un dato que dio Petro. Petro dice que solamente se han pensionado 170.000 personas en Colombia con esta reforma. Con esta reforma que se hizo precisamente con la ley 100. Y realmente, más allá del dato, que seguramente van a decir que es falso, pues los detractores de Petro, yo no digo que sea un dato verdadero, pero sería interesante preguntarle a Petro de dónde lo sacó, porque yo sinceramente nunca había escuchado ese dato de que en Colombia apenas hay 170.000 pensionados, porque el sistema está diseñado para que nadie se pensione. Y por último, también Petro dice algo muy importante en este punto, y es cómo Colpensiones no va a obligar a la gente a que se meta. O sea, Colpensiones pretende que la gente por voluntad propia se pase de los fondos privados a Colpensiones. Pero no es que el gobierno de Petro va a obligar a la gente, como está diciendo por ahí el uribismo. Entonces, esos tres aspectos son básicamente los que Petro tocó en los pocos minutos que dedicó a esta cuarta tesis. A la quinta tesis, Petro tampoco dedicó mucho tiempo, que es la reforma laboral. Y en mi opinión, Petro sí debió dedicarle más tiempo a estas tesis, al menos a estas dos últimas, porque son muy delicadas y hay mucha desinformación, y ustedes lo saben. Pero de esta tesis, de esta propuesta de reforma laboral de Gustavo Petro, que es una reforma a la ley 50, Petro dio tres datos muy interesantes para que analicemos y para que profundicemos. Uno, Petro habló de la OCDE y de unas estadísticas terribles para el país. Un puesto deshonroso compartido con Turquía. O sea que Turquía y Colombia son los países de la OCDE, o también de la OCDE, o como le quieran decir, de la OCDE. Son los dos países de la OCDE que tienen mayor explotación laboral. Otro dato que también quiero saber de dónde lo sacó Petro, pero que me parece interesante, solo para que lo pensemos. Otro dato muy interesante de esta tesis número 5. Petro criticó en repetidas oportunidades en este discurso los contratos de 3 meses. Y eso me llenó de esperanza, porque yo soy docente de cátedra y tengo un contrato de 4 meses. Es decir, que en vacaciones no tengo contrato. Es decir, con el dinero que me pagan en la liquidación de diciembre, con ese dinero me toca sobrevivir diciembre, enero y febrero. Porque en febrero empiezo a trabajar, pero me llega pago vencido, mes vencido, y hasta el 5 de marzo no recibo dinero. O sea, del 5 de diciembre al 5 de marzo no recibo un peso. Ese tipo de contratos, Petro lo estaba criticando cuando habló de esta tesis de la reforma laboral. Y me sentí totalmente identificado, porque yo siento que esto sí me podría beneficiar. Y esa fue otra de las tantas razones por las que voté por Petro, porque yo sentía que con él esto podría cambiar. Porque la hora cátedra es muy mal pagada. Nos subieron 2.000 pesos. Es decir, que si Petro no tumba la ley 30 o no la cambia en muchos artículos, porque bueno, la ley 100 tampoco la va a tumbar, la ley 50 no, pero los va a cambiar. Esto que está haciendo Petro con la ley 50 y con la ley 100, también Petro lo debe hacer, ojalá muy pronto, con la ley 30, para poder que docentes de cátedra no sean considerados simples contratistas, sino que puedan ser considerados empleados oficiales, servidores públicos, y para que rija para este tipo de contratos lo que llaman el código sustantivo del trabajo, porque como somos contratistas por horas, entonces tenemos unos contratos de mierda, como diríamos vulgarmente. Es una expresión que suena feo, pero es la realidad. Tenemos unos contratos de mierda, una hora cátedra muy mal pagada,
aumento de 2.000 pesos entre un semestre y otro, 2.000 pesos, mientras que a un trabajador de salario mínimo le subieron 16% y 20% el subsidio de transporte, al docente de cátedra que le pagan por horas le subieron 2.000 pesos. Bueno, estoy hablando del caso mío. No sé, de pronto hay docentes de cátedra que le subieron 50.000 o 5.000, pero en el caso mío 2.000 pesos entre 2022 y 2023, que son 2.000 pesos de aumento, por favor. Pero yo no le echo la culpa a Petro, porque yo entiendo que eso está regido por la ley 30 y que Petro, para poder hacer algo, tiene que presentar una reforma educativa en donde se reestructure y se cambien esos artículos de la ley 30, lo que está haciendo Petro en este momento con la ley 50 y con la ley 100. Entonces, ese es el segundo aspecto que me llama la atención de esta reforma laboral, que si Petro critica los contratos de 3 meses, también debe criticar los contratos de 4 meses. Y también, desde el Ministerio del Trabajo se ha dicho que en abril ya las empresas tienen que empezar a eliminar los contratos por prestación de servicios, que eso también perjudica a mucha gente, que no es el caso mío, pero sé que mucha gente está perjudicada por los contratos de prestación de servicios, que también son paupérrimos. Y el último dato, y el más interesante, de la tesis de reforma laboral del discurso de Gustavo Petro. Él dice que la reforma que sigue es al conocimiento y, ojo, a las universidades. Y eso me encantó. Pero lamenté cuando Petro pasó de una a la siguiente tesis, porque me parece que eso requería una explicación, unos argumentos, unos hechos. O sea, que Petro hubiera dicho, esto se va a hacer para junio, se va a hacer para mayo, se va a hacer para agosto. O sea, que nos hubiera dado algo más puntual de cuándo es que se va a hacer la reforma educativa a la educación superior, reforma a la ley 30, reforma a la sociedad para que sea el conocimiento y una reforma a las universidades del Estado que tanto la necesitan, porque hay que hacer una reforma curricular también. Bueno, antes de pasar a la tesis número 6, quiero leer algunos comentarios que han llegado. Por aquí llega el comentario de Franci Elena Ortiz Zamora, qué rico verte por aquí, muy buenas noches. Dice Franci, en apoyo al presidente Petro, qué lástima que no lo hayamos visto desde el principio de su candidatura. Colombia hubiera evitado tantas muertes de inocentes como los falsos positivos. Bueno, y hay que decir que Petro solo fue candidato en el 2010 y que en esa época muchas personas que votamos por Antanas Mocus, pues no le creíamos todavía del todo a Petro. Yo debo aceptar que yo le empecé a creer a Petro apenas en el 2018, o sea, del todo. La primera vez que yo le empecé a creer a Petro fue en el 2018. Por eso me da mucha risa cuando algunos haters llegan y me dicen que yo soy petrista y que yo toda la vida he defendido a Petro y que seguramente yo soy guerrillero como fue guerrillero Petro. Cuando yo apenas empecé no a defender a Petro, a defender ideas de Petro, porque una cosa es defender a Petro y otra cosa es defender las ideas de Gustavo Petro en el 2018, y en Facebook y también en YouTube están las pruebas de que fue así. O sea, yo solamente empecé a creerle a Petro en el 2018. Ya cuando no estaba el maestro Antanas Mocus, en el 2014 yo no quise votar, o sea, yo no quise votar ni por Santos ni por Zuluaga, obviamente. Yo no fui capaz de votar por Santos porque me acordé de los falsos positivos, me acordé que fue uribista. Yo no fui capaz de votar por Santos, aunque sí sentí un fresquito cuando Santos le ganó a Zuluaga en el 2014. Pero mire, la gente habla sin saber. Bueno, por aquí veo que llega un saludo de Carlos. Bienvenido. Muy buenas noches. Carlos dice, quiero reportar desde Bucaramanga un gran éxito en la marcha de hoy, haciendo un mandato claro al Congreso que agilice el estudio de las reformas estructurales de la salud, laboral y educativa. Bueno, y más que laboral, más que educativa es de pensiones, o sea, las tres de las que habló Petro son de salud, laboral y pensional. Lamentablemente la reforma educativa todavía no está presentada y es triste porque esa debió ser la primera.
Bueno, Ere pregunta que cuántos marcharon hoy, pues la verdad no tengo el dato exacto, pero yo sí vi varias plazas llenas. Aquí en Medellín hubo una movilización interesante, en Bogotá también. Dice el compañero Carlos que en Bucaramanga también. Bueno, yo realmente no sé cuánta gente marchó, pero sí sé que todavía hay mucha gente que sigue respaldando a Petro y también hay mucha gente que sigue criticando a Petro y que sin ser uribista, pues tampoco quieren a Petro. Uno no puede decir que todos los que marchan en contra de Petro son uribistas, no necesariamente. Eso sería caer en un macartismo bastante ridículo y no caeremos en eso. Petro pregunta, ¿por qué se vistió de rojo junto con sus acompañantes cuando hoy no jugaba ninguna selección, ninguna categoría? La camiseta es la amarilla. Bueno, Petro es hincha de Independiente Santa Fe. Supongo que debe ser por eso. Independiente Santa Fe, que es el equipo liberal, debería ser el conservador por su nombre. Millonarios, que es el equipo conservador. Azul y rojo. Petro es un liberal. Y ahorita vamos a hablar de qué ideas liberales retoma Petro, por ejemplo, de Rafael Uribe Uribe, de Alfonso López Pumarejo. También retoma ideas de conservadores como Álvaro Gómez Hurtado. Y si noté que Verónica Alcocer y la hija de Petro se vistieron con la camiseta roja de la Selección Colombia, que a mí no me gusta ninguna, no me gusta ni la amarilla ni la roja, a mí me gusta la camiseta de Argentina. Colombia ya no me gusta como selección, porque desde que mataron a Andrés Escobar le cogí pereza a la Selección Colombia y yo solo soy hincha de Argentina, y cuando Argentina ganó el Mundial me insultaron y me volví más hincha de Argentina, porque realmente yo no era tan hincha, pero en diciembre me volví más hincha tras recibir tanto insulto en diciembre. Bueno, entonces yo sinceramente no tengo esa información. Si alguien de los que está aquí en conexión conoce a Petro o conocen a Verónica Alcocer o a las hijas de Petro, los hijos de Petro, les puede preguntar que por qué se vistieron de rojo, o si fue que se volvieron castrochavistas o qué fue lo que pasó. Realmente no tengo respuesta, amigo Ere. Bueno, Carlos dice, yo también hago un mea culpa en la misma línea mía. Dice, 2010 voté por Antanas y 2018 primera vuelta por el Bodrio Verde del Fajardo. Bueno, yo en primera vuelta no voté por nadie y en segunda sí voté por Petro y con Duque obviamente voté por Petro. Muchas gracias, Carlos, por el aporte. Bueno, pasemos ya a la sexta tesis, que fue la tesis más polémica, en donde Petro se detuvo más minutos y que es para mí una reforma también muy interesante, pero muy compleja, que es la reforma a la salud, que también implica a la ley 100 como la reforma pensional. Petro habla de una salud preventiva y Petro dice que ni siquiera antes de 1993 ha habido salud preventiva en Colombia. O sea, Petro quiere un programa de salud integral entre salud física y mental. Petro quiere médico en casa. Petro quiere quitarle el negocio a las EPS. Y hay gente que está a favor de esa reforma de Petro, hay gente que está en contra. Tienen sus argumentos en ambos lados. Yo sí estoy de acuerdo con que es necesaria esa reforma a la salud. Y como dice Petro, las EPS son intermediarias que se enriquecen y que vuelven la salud un negocio, y que las EPS realmente deben ser eliminadas o por lo menos muy reestructuradas. Así que Petro habla de una salud para todas las personas, pero sobre todo para las personas que más la necesitan. Entonces, él dice que construir hospitales, dotar implementos médicos, llevar personal médico a los lugares de Colombia más olvidados. Entonces, Petro menciona que la Guajira, que el Chocó, otros sectores aislados del país, otras periferias. Bueno, Ere dice, una pequeña opción es coincidencialmente, pero vestirse a favor de un equipo en un acto de tanta importancia como es la salud, la vida de millones de personas y las otras reformas. Bueno, pero recuerde, Ere, que es el gobierno del cambio. Si no fuera el gobierno del cambio, se vestirían con corbata, pues Petro con una corbata, Verónica Alcocer
con una ropa bien fina, no con una camiseta de la Selección Colombia, se vestiría con un vestido bien elegante, un corsé, la niña también, pero mire que la niña y Verónica se vistieron con la camiseta roja de la Selección Colombia. Yo hubiera preferido que se vistieran con la camiseta de Argentina, que es el campeón mundial, pero bueno, respeto el gusto de Petro futbolístico, pero no lo comparto, de la familia de Petro. Bueno, volviendo al tema de la tesis número 6, la tesis del diablo, porque lamentablemente este modelo de salud que lleva 30 años tiene muchos parásitos y en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con Petro. Es un sistema parasitario. Y ahí estoy leyendo la reforma a la salud. Estoy de acuerdo con unas cosas, con otras no tanto, con otras tengo dudas, pero al fin y al cabo la reforma no ha sido aprobada. Va a ser discutida en el Honorable Congreso de la República de Colombia. Esperemos que se haga la reforma pertinente. Y como es una reforma, pues no podemos esperar que sea perfecta, pero lo más importante es que por lo menos se mejore en calidad, no solamente en cobertura, porque hay gobiernos que solamente les interesa mejorar en cobertura, tanto en educación como en salud. Entonces, que no solamente se mejore en cobertura, sino que se mejore en calidad. Eso fue lo que enfatizó más Petro. Y lo más importante, una salud preventiva y no más muertes por negligencia médica. Miren, en el Cauca el problema es terrible, ya lo expusimos aquí. Miren cómo se emberracaron docentes del Cauca, del sindicato ASOINCA, que eso lo hablamos la semana pasada, porque les han prometido cosas desde los gobiernos anteriores y nada que les cumplen. En el 2015 se les rebotaron a Santos, se comprometieron a cumplirles unas cosas, no se las cumplieron. En el gobierno de Duque, menos. Entonces, el gobierno de Petro no los puede decepcionar a los docentes del Cauca. Y eso también tiene que ver con la reforma a la salud. Por eso digo yo que de las 3 reformas, esta fue la que Petro dedicó más tiempo, a la que Petro le dio más importancia más bien. Y es por eso, porque Petro sabe lo necesaria que es. Aunque ustedes saben que en mi caso, para mí la más importante de las 3 es la reforma laboral, pero lo hablo como sujeto, no lo hablo como coordinador de la Universidad Nómada ni como seguidor de Petro, no. Lo hablo como sujeto. A mí la que más me importa es la de educación y la laboral, pero entiendo que para Petro la más importante es la reforma a la salud, o estas 3 son más importantes que la educación, y ahí no estoy de acuerdo con Petro. Dice Carlos, en la reforma a la salud, lo que rescato más es que está poniéndole dientes para alejar las garras de la politiquería regional de la salud de los colombianos. Totalmente de acuerdo. Dice Ere, lo político, lo social y hasta lo estético de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo pienso que ya ese tema hay que enterrarlo. Yo sé que el libro negro de la nueva izquierda de Nicolás Márquez y de Agustín Laje mete mucho miedo, que no, que el progresismo es el diablo, que es la Unión Soviética, pero ya con la batalla cultural, que hay que derrotar la ideología de género, que hay que derrotar el progresismo tramposo y asesino. Yo creo que ya ese mito de la Unión Soviética hay que irlo enterrando, ya 30 años, más de 30 años de separación de la Unión Soviética. Ya estamos ante nuevos retos. Que el conflicto en el Donbass no nos devuelva esa guerra fría, o que si en Europa y en Eurasia están en guerra fría, que no nos traigan esa guerra fría para acá, ya no más. O sea, ya tenemos muchos problemas que resolver, el cambio climático, el hambre, el desempleo, la salud, la educación, la pensión. O sea, tenemos que pensar en muchos problemas como para seguir preocupándonos que porque Petro se puso una camisa roja y que Verónica Alcocer se puso una camisa roja y la hija de Petro se puso una camisa roja, entonces que le está haciendo propaganda a la Unión Soviética, entonces que Petro se va a volver un genocida como Stalin. O sea, yo creo que eso ya de la Unión Soviética hay que enterrarlo. Empezando porque a Petro nunca le simpatizó la Unión Soviética. Aquí tenemos un curso en donde estudiamos las autobiografías de Uribe y de Petro. Y a Petro nunca,
nunca le simpatizó a la Unión Soviética. Por eso se metió a la guerrilla que no simpatizaba con la Unión Soviética, que era el M-19. Si ustedes miran la historia del M-19, nunca tuvo partido comunista, nunca fue filial de la Unión Soviética, nunca fue filial de Cuba, ni de China, ni de Nicaragua. Entonces, por eso Petro desde joven no le gustó la Unión Soviética y por eso se metió en una guerrilla que nada que ver con la Unión Soviética. Entonces ya ese temita de la Unión Soviética yo pienso que ya es hora de enterrarlo, eso ya no existe. Bueno, para María Fernanda Cabal sí existe la Unión Soviética. Bueno, por acá llega un comentario de Andrés David Gómez Vargas. Gracias por valorar esta labor. Qué bueno que estamos aquí construyendo educación popular. Como diría la compañera Natalia Giraldo, más conocida como María Común Pérez, estamos en una liberalización del conocimiento y no solamente en una educación popular. Carlos dice, salud preventiva y predictiva, igual atención primaria, totalmente de acuerdo. Luis dice, todo eso suena bien y lo apoyo, pero los opositores de esas políticas tienen una pregunta válida, ¿de dónde saldrá la plata? Es una pregunta totalmente válida, de acuerdo. Bueno, recuerde que se hizo una reforma tributaria por 20 billones y también que ya el dólar no está tan caro y también que hubo normalización de relaciones con Venezuela y eso hace que le entre más dinero al Estado colombiano y que también le lleguen más impuestos al Estado colombiano y ya no estamos en un gobierno cleptocrático y plutocrático como el de Iván Duque, así que confiamos en que el gobierno de Petro no se robará un solo peso, entonces la plata va a rendir porque ya no hay pandemia, ya no hay un gobierno ladrón, no está demostrado que el gobierno de Petro sea ladrón y hay normalización de comercio con Venezuela, eso favorece a los dos países y esperemos que se acabe ya esa mierda de conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso no sirve de nada, aunque parece que no se va a acabar. El 24 de febrero celebramos el primer año de ese conflicto desde que se metió Rusia directamente. Ya hace 10 años que se metió Estados Unidos a Ucrania, un año de eso y todavía huevoneando. Ojalá se acabe eso rápido porque eso mejoraría la economía mundial y por ende mejoraría la economía de Colombia. Ojalá se acabe rápido esa mierda que ya me tiene cansado el tal conflicto en el Donbass. Bueno, dice Carlos, me dio risa a la señora Violencia Cabal, como le sigue diciendo socialista Petro, cuando en un acto simbólico recibe de manos del pueblo el mandato de la reforma de la salud superdemocrático. Esa es otra que se quedó en la Unión Soviética, en esos macartismos en donde todo es comunista y todo es malo y el comunismo es ateo, el único diablo es el comunismo, el único régimen que mata es el socialista, el capitalista no mata, el capitalista es democrático. O sea, esa señora se quedó en la Segunda Guerra Mundial, se quedó en la época que satanizaban a Chaplin de socialista. Esa señora María Fernanda Cabal debería inventarse la máquina del tiempo y que la señora María Fernanda Cabal se devuelva 80 años para que se metan en esos debates tan interesantes del macartismo. Dice Ere, 1.000 millones diarios y donde en solo 3 o 4 años tuvo pérdidas por 650.000 millones. Bueno, yo quisiera que el amigo Ere fuera más específico porque él dice, además formó equipos para ir a visitar con 8 personas donde solo tenían formación en salud y los otros eran por clientelismo, politiquería y corrupción. ¿En dónde está el gerente de salud? Capi. Y Territorios Saludables, el gerente en esa época es ahora viceministro de Salud. Bueno, y aquí sí debo darle algo de razón a Ere, porque realmente hay funcionarios que trabajaron con Santos que no deberían estar con Petro, Ocampo, el mismo Alejandro Gaviria, o sea, sus ministros no deberían estar ahí. El ministro de Educación de Gustavo Petro debería ser, subiría, cualquiera de los hermanos subiría. Joana dice, creo que lo de la camiseta no es relevante. Las reformas requieren protagonismo, la salud preventiva es necesaria para nuestro país. Totalmente de acuerdo con Joana.
sí, es una discusión de fanatismo. Por mí Petro se puede vestir con la camiseta de Millonarios, de América, de Medellín, de Colombia, de lo que le dé la gana. Y la familia de Petro también. A mí lo que me importa es que cumplan las promesas de campaña y ya. Y hacer control político y listo. Muy bien, Joana. El del interior, Prada. No, sí, ya mire el mensaje. Sí. Carlos dice, sí, Prada es de Santos. Lamentablemente, Petro tuvo que hacer un pacto con el partido de la U y con sectores liberales y conservadores. Tuvo que hacer ese pacto para poder ganar la presidencia. Lamentablemente, por eso el cambio no va a ser total y lo sabemos. Es un sapo que ya nos tragamos desde hace rato. El Luis dice, el M-19 fue dirigido por Navarro Wolf, correcto. Riquísimo de Nariño y por Pizarro, hijo de general de la República y con educación jesuita. ¿Soviéticos por dónde? Bueno, y agregándole que Carlos Pizarro León Gómez hizo parte de las FARC y se aburrió y escribió una nota diciendo ya vuelvo y nunca volvió y se metió al M-19. Y mire que varios del M-19, varios dirigentes del M-19 hicieron parte de las FARC y se salieron porque se cansaron del imperio soviético. Mire que hasta el Che Guevara terminó cansándose del imperio soviético. Por eso el Che Guevara termina tratando más con los chinos y por eso lo matan en Bolivia, porque el Partido Comunista Boliviano le quita el respaldo porque ven al Che Guevara como un traidor porque está hablando mal de los soviéticos y está más aliado con los chinos. Entonces, mire, hasta el Che Guevara se decepciona de los soviéticos. Para que vengan a decir aquí que Petro es soviético, me da mucha risa, pero bueno. Por aquí dice Carlos, me sorprendió que Subiría no fuese el ministro de Educación, totalmente de acuerdo. Y me sorprendió también cómo nos tumbaron el ministerio de las TIC, de Mary Jeanette. Sí, lamentablemente yo me soñaba esta gente que ha trabajado tanto la pedagogía conceptual, el pensamiento crítico como ministro de Educación. Alejandro Gaviria, el tipo es intelectual, escribe más o menos bien, pero un tipo que ha trabajado en universidad privada no creo que conozca mucho de la problemática de la universidad del Estado. Y miren, la reforma a la educación no está por ninguna parte. ¿Dónde está la reforma a la educación? ¿Dónde está la reforma a la ley 30? No está. Entonces ahí estamos pagando las consecuencias de un ministro que no era. Y ese es otro gran error del gobierno de Petro. Totalmente de acuerdo, compañero. Bueno, vamos para la tesis número 7, que esto se puso bueno. Que tiene que ver como algo conexo a la reforma laboral. Y Petro lo mencionó varias veces en su discurso. Petro habla del acoso laboral y también cuando el acoso laboral se convierte en acoso sexual, en una práctica de machismo que va muy de la mano con esta explotación capitalista. Así lo dijo literalmente Petro. Y es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. En Colombia hay mucho acoso laboral, hay mucho acoso sexual. Y me parece bueno que se trabaje duro en eso. Y también hay mucha explotación laboral. Gente que trabaja más tiempo de lo normal, gente que es explotada. Aquí hemos denunciado el Jardín Buen Comienzo, que tiene esas prácticas de explotación laboral, que pone a la gente a trabajar en horarios caseros y no pagan horas extras. Y ojo, se me escapó ese detalle. Petro cuando habló de la reforma laboral, también habló de la importancia de las horas extras. ¿Cómo se me escapa eso? O sea, de que la jornada laboral es hasta las 6 de la tarde. O sea, que él quiere recuperar lo que tumbó el gobierno de Uribe, las horas extras, los recargos, los festivos, o sea, un contrato laboral más digno. Se me escapó eso ahorita en la tesis número 4, que era la reforma laboral. Bueno, no, era la 5.
Era la 5 porque la 4 fue la reforma pensional y la sexta fue la reforma de la salud. Y la séptima tiene que ver con el tema que mencionó Petro del acoso laboral, el acoso sexual. Y también que se lleve el debido proceso. Que si alguien es acusado de acoso laboral o acoso sexual, que se muestren las pruebas. Que no sea que no, te creo por ser mujer o eres culpable por ser hombre. O sea, que tampoco se caiga en ese extremo. Que siempre se lleve un debido proceso, un conducto regular, que se respete el principio universal de la presunción de inocencia, pero que si se demuestra acoso sexual laboral, que se caiga con todo el peso de la ley. Eso es lo que yo tengo por decir en esta tesis número 7. Por aquí llega otro comentario de Carlos, que dice: Subiría resultó acercándose más a los naranjas de Fuerza Ciudadana que me producen profunda desconfianza. Sí, la verdad sí. Él dice, pocos, pero dice, ¿cómo así Wilmer? Que eso ya desapareció. ¿Podría decirnos entonces de qué partido político es la actual ministra del Trabajo? Bueno, ella es del Pacto Histórico, del movimiento del Pacto Histórico. Ella no es del Partido Comunista. Bueno, Patricia Ariza también militó en el Partido Comunista. Es que si hacen los vamos, José Obdulio, primo de Pablo Escobar, ideólogo de Álvaro Uribe, hizo parte también del Partido Comunista. El señor Rubén Darío Acevedo Carmona, el anterior director del Centro Nacional de Memoria Histórica, también hizo parte de la izquierda marxista, leninista, simpatizante y muy cercana del EPL. Varios del Centro Democrático hicieron parte también del M-19, no propiamente simpatizantes del socialismo soviético, pero sí hicieron parte del M-19. Entonces, o sea, yo no satanizo a alguien por su pasado. Y yo no satanizo a alguien por ser socialista o por ser capitalista. Yo satanizo a alguien por ser genocida. A mí no me importa que la persona sea del Partido Verde, del Partido Liberal, del Partido Socialista, del Partido Comunista. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es la persona, o sea, que la persona no sea genocida, que la persona no sea corrupta, que la persona tenga buenos argumentos. Entonces, yo no veo pues que el marxismo lo tenga todo malo. Hay teorías marxistas que siguen siendo válidas. La plusvalía, lo demostramos con el tema de Buen Comienzo, con la explotación laboral que se ve en las empresas, en las universidades. O sea, la plusvalía, un concepto todavía válido. Me hizo acordar de un meme. Es que no, es que nunca he leído a Marx, pero yo tengo la teoría que lo refutó. He visto varios que defienden dizque el libertarismo, es que no. Y ya los he corchado y me he dado cuenta que no han leído a Marx. Leen a los críticos de Marx y dicen, no, la teoría de la plusvalía ya está obsoleta, la teoría de la lucha de clases ya está obsoleta, la teoría del imperialismo de Lenin ya está obsoleta, pero no la han leído. Han leído solamente a los detractores. ¿Eso cómo se llama en el pensamiento crítico? Se llama sesgo de confirmación. Solamente leen autores que les confirman sus falacias, como en toda secta, como en toda religión fanática. Entonces me llegan con el cuentico de que Marx yo no sé qué, y yo sí, ¿en qué página del Capital lo leíste? ¿En qué editorial? Y se quedan callados, porque realmente no han leído ni siquiera el Manifiesto Comunista, no han leído el Capital, no han leído a Marx, han leído a los críticos de Marx, de la escuela austríaca, y ya con eso creen que refutaron a Marx, cuando muchas teorías de Marx todavía están vigentes. Así que yo no tengo nada contra el socialismo ni contra el marxismo. Cualquier idea política, desde que sea con argumentos y que no fomente violencia. Por ejemplo, cuando dice que todas las formas de lucha, no, esa parte no me gusta del marxismo, no. Uno no puede aceptar todas las formas de lucha, y menos ahora. De pronto en alguna época uno decía, es que la guerrilla tenía razón, porque es que mire el plan Lazo, el plan Cóndor.
la Escuela de las Américas. Uno entendía las guerrillas de la época de la Guerra Fría, pero ya no porque es que tenemos un gobierno que está dando todas las garantías, que le está dando las garantías a guerrilleros, a paramilitares, a bandas criminales, para que haya un proceso de paz total. El ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor, las autodefensas gaitanistas de Colombia, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Todos estos grupos, al margen de la ley, tienen todas las garantías para un proceso de paz total. Entonces, no hay razón para que se armen nuevas guerrillas o nuevos paramilitares, porque hay un gobierno que está dando las garantías para que haya paz total. Y hay veeduría internacional. Entonces, no veo razón pues para que nos volvamos otra vez a la Guerra Fría. Eso es retroceder. Joana Naranjo, qué bueno que sigas ahí en línea. Joana dice, démosle tiempo al gobierno, son tantos problemas, la gente muriéndose de hambre, sin salud, los viejos sin pensión, economía informal, pocos trabajadores, los trabajadores sin condiciones. Exacto, Joana, yo a Petro le doy todo el tiempo que usted quiera. Es más, si Petro se lanzara por una reelección, yo lo reelegiría para que cumpliera todo. Yo sé que esto le arde mucho a los uribistas y a los antipetro. Y yo sé que Petro prometió no reelegirse, prometió terminar el 7 de agosto de 2026 e irse. No quedarse como Uribe con la política reeligiéndose con fraude, no. Pero si Petro le diera la gana de volverse a lanzar, yo votaría otra vez por él. Porque en estos 6 meses me ha gustado lo que ha hecho Petro. Hay cosas que no me han gustado, pero se las paso. Y lo que dice Joana es muy cierto. Petro no es un mesías, no es un dios. Petro no va a solucionar desigualdades que tienen más de 200 años. Petro no va a solucionar corruptelas que tienen 20 años de uribismo, ¿no? Petro, en la medida de sus posibilidades, va a hacer lo que él puede. Yo podría irme contra Petro porque no hay todavía una reforma educativa universitaria que se necesita, pero yo le tengo toda la paciencia a Petro porque yo sé que no es fácil tumbar la ley 30, yo sé que tenemos un ministro que no es, en educación tenemos un ministro que no es, y eso lo tengo claro. Bueno, él dice, sí, la ministra de Trabajo es del Partido Comunista Colombiano, donde tiene personería jurídica y sede. Este Partido Comunista Colombiano tiene un representante en la Cámara y en el Senado. En el pacto histórico hay gente de partidos de derecha. El partido de la U es centro derecha. El conservador es centro derecha. El liberal en Colombia es más centro derecha que centro izquierda. El pacto histórico N es para todas las ideologías. Entonces, así como hay gente de centro derecha, también hay gente de centro izquierda, hay gente de la Unión Patriótica, hay gente del Partido Comunista Colombiano, pero ahí está el error. No podemos confundir al Partido Comunista Colombiano con el Partido Socialista Soviético. Es que eso ya pasó hace más de 30 años. Y ese es el error que yo veo ahí. Y sin importar que sean de la Unión Patriótica, de liberal, de conservador, del partido de la U, del Partido Verde, la gente que está en el pacto histórico tiene acuerdos y desacuerdos, porque es que no es un partido político, es una coalición de gobierno. Y en un pacto no están los amigos, están personas que piensan diferente, pero que tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Unas reformas que se considere que requiere el país. Una reforma tributaria que ya se hizo, una reforma laboral, pensional y a la salud que hoy se presentó. Y eso es lo que Petro llama el pacto histórico, no es un pacto de iguales. Yo podría decir que el partido de la U fue uribista, entonces por eso el uribismo está manchado con falsos positivos, entonces hay que echar a los del partido de la U del pacto histórico, pero si los echamos, no aprueban la reforma a la salud, no aprueban la reforma pensional, no aprueban la reforma laboral, luego no aprueban la reforma a la justicia, la reforma educativa, la reforma agraria, no aprueban nada. Y entonces y nos pasa lo mismo que en el Perú. No hay algo peor para un país que el Ejecutivo esté peleado con el Legislativo.
Pasa algo muy parecido a lo que sucedió en Perú en los últimos meses. No queremos eso. Dice Carlos, yo veo la actuación de la ministra Gloria haciendo realidad la lucha del sindicalismo por décadas, pero eso no la hace comunista y socialista tampoco, diría yo que es una demócrata. Es que si ella quiere pertenecer o si ella pertenece al Partido Comunista, pues eso no importa. Lo que importa es lo que ella haga y que sea demócrata. ¿Qué nos ganamos con que sea del partido más purista? Del partido que nunca tuvo guerrillas y que se roben la plata de las telecomunicaciones, como los Char con la abudineada. O sea, ¿qué nos ganamos con gente que sea de clanes y que se robe la plata? A mí no me importa el partido del que sea la gente ya. A mí lo que me importa son los hechos y por eso estoy de acuerdo con Carlos. Lo que importa es que sea demócrata. Bueno, es algo conceptual, pero para mí el partido de la U es de derecha, de centro derecha, y más derecha que centro. El partido conservador, el partido de la Iglesia Católica y el liberalismo colombiano, eso es centro derecha. ¿O usted qué entiende por derecha? Clero, monarquía y aristocracia, esa es la derecha primigenia. La segunda derecha, la derecha económica de la escuela austríaca, defienden esas mismas tesis, que un Estado pequeño. Y la derecha nueva, que es la de Agustín Laje, Nicolás Márquez, Emanuel Danan, Gloria Álvarez, que es una derecha antimarxista, que es muy parecida al uribismo. Pero la derecha más primigenia es la derecha conservadora católica, que es la derecha del antiguo régimen. En Colombia no hay monarquía ni aristocracia, pero hay clero. Entonces, y el partido de la Iglesia Católica, por excelencia, es el conservador. Entonces, ahí está la derecha, la centroderecha. ¿O usted qué entiende por derecha? Lo veo un poco confundido en los términos, amigo Ere. Dice, en el sitio web del Partido Comunista Colombiano, eh, su logo tiene la voz de la URSS, además de la estrella y el color rojo dominante, símbolos, colores. No, y es un símbolo. Y hay gente que tiene simpatía por la URSS. Es como la gente del Centro Democrático que tiene simpatía por Estados Unidos y que creen que Rusia invadió Ucrania y que el único malo es Rusia y que Ucrania es una pobre víctima y que no existió el incendio en el sindicato de Odessa, que no existió el golpe de Estado del Euromaidán. Así como hay gente del pacto histórico que puede admirar o tener nostalgia por la Unión Soviética, también puede haber gente en el pacto histórico que tiene simpatía con la Iglesia Católica. Y pasado más oscuro que la Iglesia Católica es muy difícil. Cruzadas, inquisiciones, alianzas con genocidas, con fascistas, con nazis, con falangistas. Entonces, porque en el pacto histórico hay gente católica o cristiana o del Partido Conservador, entonces por eso vamos a echarlos. La Unión Soviética mató gente, sí, pero la Iglesia Católica también, la derecha colombiana también. Entonces, eso no es un argumento suficiente. Obviamente, yo sé que es diferente la centroderecha a la derecha, pero si hablamos con rigor, en Colombia no hay derecha, porque el uribismo es estatista, por eso gobernó 20 años, porque Santos gobernó para el uribismo también, para las mismas élites del uribismo. Santos traicionó al uribismo por el proceso de paz, pero gobernó para las mismas élites. Si hablamos de derecha, derecha pura no existe. Empezando porque en Colombia no hay monarquía ni aristocracia, solo hay clero. La única derecha pura es el clero, porque es la primigenia. Y hay gente del clero que está en la paz total, que estuvo en el proceso de Santos con las FARC, que está en el Partido Conservador. El mismo Petro es católico. Ser católico es ser de derecha.
Porque los que se sentaron en la Revolución Francesa a la derecha eran los que querían clero, monarquía y aristocracia. Los que se sentaron a la izquierda eran los que querían no más clero, no más monarquía y no más aristocracia. Entonces, en Colombia una derecha pura no existe. Lo único cercano a derecha pura en Colombia es el catolicismo. Y si hablamos de extrema derecha, pues el gobierno de Uribe sí estuvo muy cerca de la extrema derecha, pero por los genocidios, por las masacres, por los falsos positivos. Pero el gobierno de Iván Duque no fue tan extremista, pero en el paro sí se comportó como un gobierno de extrema derecha. Entonces, siendo un gobierno más de centro derecha el gobierno de Iván Duque. Entonces, mire, eso es muy relativo. Joana Naranjo pregunta, ¿por qué el socialismo en los países nórdicos funciona? Bueno, y eso que yo lo llamaría más como una socialdemocracia, como un progresismo, que es una mezcla de elementos de capitalismo y elementos de socialismo. Justicia social, o sea, muchos impuestos, pero para la justicia social, sin corrupción, sin dictadores, con medidas democráticas, sin violencia. En los países nórdicos como Dinamarca funciona la socialdemocracia, el progresismo, porque no se roban la plata de los impuestos. Y ojalá fuera así en Colombia. A mí no me importa que cobren muchos impuestos o pocos impuestos. A mí es de que los inviertan bien en la gente que realmente los necesita, todo bien. Y yo estoy viendo que Petro está buscando en todos los temas a las regiones más apartadas del país. Entonces, es muy diferente una socialdemocracia o un progresismo a lo que vimos en la Unión Soviética, un régimen de extrema izquierda, ateo, que mataba a los curas, que mataba a los cristianos, que quería obligar a los polacos a ser socialistas, a los checoslovacos, que montó el Pacto de Varsovia, que era la OTAN, pero en versión soviética, millones de muertes, 27 millones de víctimas en la Segunda Guerra Mundial, mercenarios que se fueron a la guerra y tuvieron que morir 27 millones. Entonces, si hablamos del socialismo chino, del socialismo soviético, nada que ver con la socialdemocracia de Dinamarca, nada que ver. Empezando porque Dinamarca es un país pequeñito y la Unión Soviética eran Rusia y 14 más. Y Rusia era la mitad de la Unión Soviética. La Unión Soviética eran 300 millones de personas y 150 millones eran de Rusia. Excelente pregunta, Joana. Ere dice, si sos de derecha, debes decirlo, aplicarlo, practicarlo. Entonces el partido de la U nada. Es de centro derecha, chao. El partido conservador en la práctica no es de derecha. Pero le repito la pregunta, Ere, o sea, ¿qué es ser de derecha? ¿Es defender la monarquía española que todavía existe? ¿Defender la aristocracia? ¿Defender el clero? ¿Defender la escuela austríaca? ¿Atacar el progresismo y el marxismo y cualquier forma que ellos crean que es izquierda? ¿Atacar a los gays? ¿Atacar a las feministas? ¿Estar a favor de la pena de muerte en ciertos casos? ¿Estar en contra del aborto? Eso es ser de derecha. En Colombia no hay una derecha pura, hermano, no la hay. Ni siquiera el uribismo, que es lo más cercano a esa derecha retrógrada, ni siquiera el uribismo siendo de derecha y a veces de extrema derecha, también tiene cosas de centro. Bueno, pasemos a la tesis número 8, para que vayamos terminando por hoy, que tiene que ver con lo que está planteando Ere, que tiene que ver con esto de derecha, izquierda. Eso es pura retórica eurocéntrica. Aquí lo que hay es oligarquía y pueblo. Eso fue lo que dijo Petro en la tesis número 8. Vamos a hacer un pacto social para que la oligarquía colombiana nos escuche. ¿Y quién es la oligarquía?
la que ha gobernado 200 años, la que es egoísta, la dueña de los bancos, la dueña de las EPS. Vamos a hacer un pacto social y que la oligarquía deje de ser egoísta. Y esa oligarquía se ha defendido ideas de la derecha, ideas como hay unos ciudadanos que están por encima de otros porque son ricos, o están por encima de otros porque son de derecha, o están por encima de otros porque son católicos o cristianos, están por encima de otros porque son heterosexuales, son blancos, europeos u hombres. La oligarquía, un concepto político que usaba bastante Jorge Eliezer Gaitán, y que en el libro que estudiamos ayer en el curso de Pensar la Historia de Antonio Caballero se habla perfectamente de qué es la oligarquía, y cómo Santander y Bolívar empiezan la oligarquía burguesa en Colombia, y pasamos de la oligarquía del antiguo régimen de clero, monarquía y aristocracia a una nueva monarquía, la monarquía burguesa, que es la oligarquía, que es una aristocracia que gobierna mal, políticamente hablando. Entonces, Petro habla del pacto social. O sea que este país no lo va a cambiar él, ni siquiera su gobierno. Su gobierno va a hacer lo posible por hacer reformas, pero dependemos del Congreso. Y también dependemos de qué tanto las oligarquías nos dejan cambiar, porque las oligarquías de Colombia son poderosísimas. Tienen medios masivos de comunicación, como la revista Semana, como el canal RCN, como el canal Caracol, como el diario El Tiempo, como el diario El Colombiano. Tienen EPS, tienen bancos, tienen fondos de pensiones, puentes, edificios, empresas de gaseosas. O sea, la oligarquía colombiana tiene de todo y es una de las oligarquías más poderosas de la región. Entonces, en esta tesis número 8, Gustavo Petro propone cómo hacer un pacto social con esa oligarquía, o cómo hacer si esa oligarquía no deja hacer las reformas, porque esa oligarquía sigue teniendo Congreso que no solamente lo representa el Centro Democrático, los mismos sectores que han pactado con Petro en el pacto histórico, de cierta manera hacen parte de esa oligarquía, sectores de Cambio Radical, pero sobre todo del partido de la U, del conservador y del liberal. ¿Qué piensan ustedes de esa tesis número 8? Dice Carlos, el nuevo sueño húmedo del Centro Democrático es el tal Bukele. ¿Qué peligro ese man? Una seguridad democrática en esteroides, metiendo a las pandillas a la cárcel y al que le la gana. Sí, y de hecho, yo siempre he dicho que Bukele se parece al abogado Abelardo de la Espriella. Me parece que tienen una forma de pensar también muy parecida, no solamente en el físico. Bueno, Ere discrepa con el tema de los impuestos. Bueno, mire la calidad de vida de Dinamarca. Dinamarca cobra muchos impuestos, cobra más impuestos que Colombia. Dinamarca cobra más impuestos que Colombia. Pero ¿quién tiene mejor calidad de vida? ¿Dinamarca o Colombia? Ahí le dejo la pregunta, amigo Ere. Dice Carlos, hablando de política, ni de empresarios ni militares sirven para el Ejecutivo. Tienen en común planes asistencialistas para engañar a los más débiles, mientras ellos hacen negocio. Bueno, y eso más que política es politiquería. Y lamentablemente hay empresarios que se salvan, pero gran parte del empresariado colombiano ha estado asociado con mafias, con politiquería, con narcotráfico, y por eso es tan difícil hacer cambios en este país. Y Petro lo sabe. Petro sabe con quién se está metiendo. Un saludo para Willy G, que dice, Petro convoca al pueblo para que lo acompañe y luchar contra una oligarquía que lo puede bajar con un golpe de Estado, lo que le pasó a Castillo en Perú. Sí, se puede leer entre líneas eso,
Petro es consciente que hasta la misma oligarquía de Estados Unidos lo puede tumbar, porque miren que Petro no le quiso dar el armamento ruso para que lo llevaran a Ucrania. Petro les hizo caso en firmar esa pendejada en contra de Rusia, culpabilizando a Rusia solamente por el conflicto en el Donbass. Petro no puede sacar a Colombia como socio mayor de la OTAN, pero Petro se ha criticado a los gringos con el tema del capitalismo salvaje que manejan y no les quiso entregar el armamento ruso. Entonces, no se le extrañe que los mismos gringos sean los que traten de tumbar a Petro. Y para los gringos tumbar a Petro no les cuesta mucha dificultad. Al uribismo solo sí le costaría más dificultad, pero lo pueden intentar. Y por eso Petro no pelea con el Congreso, porque es que lo que le pasó a Castillo fue que entabló una pelea visceral con el Congreso y el Congreso lo jodió. Petro ya lo sabía y por eso, desde que era candidato a la presidencia, Petro empezó a armar el pacto histórico con los que pensaban diferente en el mismo Congreso. Y eso fue una estrategia que le permitió a Petro ser presidente y que le ha permitido a Petro gobernabilidad, porque mire, la reforma tributaria aprobada, así no sea por lo que quería Petro. Y esas tres reformas probablemente también serán aprobadas, yo no creo que se caigan. Bueno, Eren le pregunta a Carlos que si él está del lado de los asesinos y los criminales y pandilleros de El Salvador. Yo creo que Eren no está leyendo bien lo que dijo Carlos. Carlos dijo otra cosa muy diferente. O sea, él no está de acuerdo es con la dictadura de Bukele o con la forma dictatorial. O sea, estar en contra de una dictadura no quiere decir que uno está en contra de los enemigos de esa dictadura. Yo estaba en contra de Uribe, entonces por eso soy de las FARC, soy del ELN y del EPL. No, tampoco me gusta. O sea, no me gustan las guerrillas ni tampoco me gustó los dos gobiernos de Uribe. No podemos caer en esa falacia de falsa disyunción. Y eso también hace parte del pacto social, o sea, que nos sigamos educando entre comunidades y que la oligarquía sí se da un poco, o sea, que ya tienen mucho dinero, o sea, que dejen de ser usureros los de la oligarquía de este país, que ya necesitamos que la riqueza también sea un poquito para abajo, ya no más. Y la penúltima tesis, la novena, es muy interesante, porque tiene que ver con el tema, entre comillas, fuerte mío, que en el fondo considero que uno no es fuerte en nada, pero se supone que soy historiador titulado y que llevo varios años dando cátedras de historia. Pero la tesis número 9 fue el recordatorio que hizo Gustavo Petro de dos momentos históricos muy importantes para el país. Primero, la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, que Petro dice que fue frenada en 1938 y que esto fue lo que indujo en el 48 al magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán. Es un tema que hablaremos en el curso de Historia de Colombia, también en el curso de Pensar la Historia, pero que aquí les puedo decir que, en efecto, la oligarquía colombiana le hizo la guerra al lado de la Iglesia Católica, del conservatismo y del liberalismo hegemónico, le hizo la guerra al lopismo, a una reforma agraria y educativa muy interesante de este gobierno. Pero lo que no dijo Petro fue que en 1945 López Pumarejo tuvo que renunciar por un error de su hijo López Miquelsen, que no merece estar en el billete de 20.000, pero que Pumarejo logró unos derechos laborales, también con el Congreso de ese momento. Los derechos que quitó Álvaro Uribe Vélez se habían ganado en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo entre 1942 y 1945. A López Pumarejo también Laureano Gómez Castro trató de darle un golpe de Estado. Eso fue tremendo. Pero en esta tesis número 9 podemos encontrar algo muy interesante y es esa memoria histórica que Petro trae a colación, pero que no debemos olvidar. O sea, no debemos olvidar que hay que hacer más cátedra de la paz, más cátedra del conflicto armado, y hay que seguir en esa lucha para que no seamos un pueblo sin memoria. Bueno, yo no diría que Bukele es dictador, pero sí diría que Bukele ha tenido prácticas dictatoriales. O sea, sí fue elegido democráticamente, pero
ha tenido algunos comportamientos dictatoriales. Eso fue lo que quiso decir el compañero, así lo interpreto yo. Entonces, ya para rematar la tesis número 9, Petro quiere hacer una revolución en marcha llamada Colombia Potencia de la Vida, lo que no pudo hacer Alfonso López Pumarejo en sus dos gobiernos, sobre todo en el primero, porque en el segundo sí pudo hacer al menos una reforma laboral. Petro lo quiere hacer, pero mejorado. Y Petro también quiere hacer lo que no pudo hacer Gaitán, porque a Gaitán lo mataron, como ustedes saben. Y esto nos conecta con la última tesis, para que ya pasemos a las conclusiones. ¿Cuál fue la última tesis que propuso Petro en este discurso de 90 minutos? Petro habló de la importancia de construir una sociedad democrática que vaya más allá de esa pelea tonta de capitalismo-socialismo, que vaya más allá de las ideologías. Una sociedad democrática para la paz, que permita a las ciudadanías libres movilizarse, que permita a los opositores protestar, que permita a los seguidores también criticar al gobierno, o sea, que lo mismo que elegimos a Petro lo critiquemos, que construyamos algo mejor y que volvamos a Colombia una potencia mundial de la vida que busque realmente la paz total. Esa fue la última tesis que desarrolló Petro, una tesis que también hemos discutido aquí muchas veces y que por eso tampoco vamos a invertir mucho tiempo ahí. Esas fueron las 10 tesis que propuso Petro en esos 90 minutos. Bueno, leo esos comentarios y ahí pasamos a las conclusiones de la noche. Carlos dice que la oligarquía deje de hacer negocios con lo público, les encanta el Estado pequeño, pero para las mayorías, eso sí, grande para ellos, se enriquezcan haciendo del pueblo un cliente más, totalmente de acuerdo. 20 millones de clientes, no tienen ni vergüenza sus oligarcas y se dicen capitalistas. Sí, realmente es una hipocresía tremenda y eso es lo que llamo yo corporativismo y que ya habíamos dicho que Petro lo llama neoliberalismo. Hemos llegado al momento de las conclusiones y yo tengo unas rápidas para compartirles. Uno, el cambio no solamente lo logra Petro o el gobierno de Petro, el cambio lo logra toda la ciudadanía, criticando, aportando, argumentando, la gente que asistió a los 51 diálogos subregionales, aportando también a combatir el cambio climático, cuestionar el corporativismo y los viejos odios de la Guerra Fría, logrando la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma agraria, la reforma a la justicia, la reforma educativa, para que tengamos un país más digno, sin acoso laboral, sin explotación laboral, sin acoso sexual, con un pacto social en donde la oligarquía deje de ser tan egoísta. Y lo más importante, con memoria histórica, para hacer la revolución en marcha que no pudo hacer López Pumarejo, para hacer la justicia social que no pudo hacer Jorge Eliezer Gaitán, y para lograr el pacto social e histórico que no pudo hacer Álvaro Gómez Hurtado, y para lograr una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder de este proyecto. Se pueden suscribir a este canal de la Universidad Nómada. También se pueden suscribir al canal de Wilmer Alberto Zuleta López. Ya tenemos más de 1300 videos en este canal, pero si en algún momento lo perdemos o se cae o no lo tumban, ya tenemos el canal de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López con más de 100 videos. Tenemos la página oficial de Facebook, Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita, para que se unan en Facebook. Ahí está el WhatsApp para que me escriban y se unan a los grupos, a la comunidad de WhatsApp de la Universidad Nómada. También vamos a empezar a montar los videos cortos en TikTok, los de 2 minutos, en Twitter, los videos que duren menos de 1 hora, montarlos en Instagram. Vamos a tratar de hacer convenios con editoriales. Estamos en un proceso con la editorial Epimeleia para sacar revistas y libros de la Universidad Nómada con esa editorial.
Bueno, también tenemos contacto con una editorial de la India que nos va a sacar textos trilingües y seguimos aquí en la lucha con autogestión, con independencia y con pensamiento crítico. Muchas gracias a Judy Marcela, muchas gracias a Luis, a Ere. Luis dice, al parecer es demasiado inteligente Petro, es un excelente historiador y no es ajeno a la táctica y al golpe de Chile. Sí, yo solo le critico a Petro que tiene una visión muy idealizada de Simón Bolívar, pero sin ser historiador, siendo economista, tiene unas bases históricas muy interesantes. Bueno, muchas gracias a Ere, muchas gracias a Luis, a Judy Marcela, a Carlos, a Willy G, a Joana Naranjo, que espero que todavía esté conectada. Gracias a la gente que se conectó hace rato, como Andrés David Gómez Vargas, a Francielena Ortiz Zamora, a Jorge Esaú Mesa, a Diego Loango y a la gente que nos vio en silencio y a la gente que nos va a ver en diferido en los diferentes canales de la Universidad Nómada. Un abrazo muy grande para Alicia Díaz también. Ha sido muy bonito este espacio, cortico pero sustancioso. Nos veremos mañana con más contenido. Descansen mucho y espero que les haya gustado el análisis de las 10 tesis de Petro en el discurso de hoy y también en el marco de la movilización a favor de las reformas. Vamos a ver con qué salen los uribistas, cuál va a ser su protesta en contra de Petro y cómo van a ser sus movilizaciones. Les envío un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Hasta pronto.